la fuerza de un padre. Yo creo que cuando nuestros hijos van creciendo y pasan de una etapa a otra, porque a los papás nos es bien claro cuando nuestros bebés dejan de ser bebés y empiezan a ser niños, cuando nuestros niños dejan de ser niños y empiezan a caminar en la adolescencia. Posteriormente viene una madurez, lo que pudiéramos conceptualizarlo como un joven. Pero cada etapa pareciera que es un examen para nosotros como padres. Porque cuando nosotros vemos que nuestros hijos se desarrollan de manera saludable y correcta en la siguiente etapa que están viviendo, podemos decir, bueno, Señor, gracias, porque pareciera que estamos haciendo un buen trabajo. Esto no te exime de acompañar a tus hijos e hijas, en este caminar. Porque seguramente ellos se van a tropezar como tú y yo nos tropezamos durante mucho tiempo. La diferencia, la gran diferencia, creo que para la gran mayoría de nosotros, es que ahora el consejo tendrá que emanar de la verdad, que es la palabra de Dios. Seguramente nuestros padres, en el afán de hacer lo mejor por nosotros, nos daban consejos del mundo de la abuela, y muchas veces eso nos alejaba más de Dios. Pero no vengo a hablar de los padres nuestros, vengo a hablar de la función que tenemos nosotros como padres. Si tú todavía no eres padre, tarde que temprano va a llegar el tiempo. Acompáñame en tu Biblia al libro de Malaquías, en su capítulo 4, versículos 5 y 6. Empezamos a compartir. Cada que nuestros hijos padecen, cada que nuestros hijos toman una decisión equivocada, cada que nuestros hijos pareciera que el carácter los está estorbando o los está llevando a tomar una dirección no correcta, cada vez que nuestros hijos se manifiestan en contra de la autoridad como rebeldía, hay un dolor intrínseco en nosotros. ¿Alguien ha experimentado eso? Que tu hijo se manifieste y se levante en rebeldía y termine queriendo hacer lo que él considera que es correcto, aun cuando tú sabes que la decisión que está tomando lo va a llevar al precipicio y le va a doler y va a ser muy accidentado que se levante, y tú vas y le dices y le enseñas, y tu hijo está aferrado con una necedad, con una obstinación para hacer lo que él quiere. Y de repente nosotros que ya estamos en Cristo nos preguntamos, Señor, ¿cómo es que tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos? Porque el gran error que cometemos como padres, escuche con atención, el gran error que cometemos como padres y que termina rompiendo aún más la relación con nuestros hijos, es que regularmente nosotros corregimos la conducta. Y la corrección muchas veces, más que corrección, parece desquite. ¿Sí me entienden esta parte? Cuando tu hijo hace algo, no sé qué puede hacer tu hijo que te moleste demasiado, y de repente tú reaccionas y vas y lo corriges y te quitas el cinto y le das 3 cintarazos buenísimos, y te das cuenta que estabas lleno de ira. Y te das cuenta que estabas corrigiendo la conducta. Y perdemos de vista que cada manifestación de una conducta equivocada que manifiesta rebeldía emana de un corazón herido. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí se están conectando, varones? Las conductas de nuestros hijos son movidas o provocadas por un corazón herido. De tal manera que nosotros como padres tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestro hijo. Y no es otra cosa más que preocuparnos por la espiritualidad de ellos. Hay una estadística terrible. En las iglesias cristianas, un alto porcentaje de los niños que están en la escuela bíblica
cuando llegan a la edad de los 18 años, que es la edad de la adultez, deciden abandonar la iglesia y dejan de congregarse. Quienes tenemos hijos adolescentes, jóvenes, pudieras estar de acuerdo conmigo que resulta una lucha que nuestros hijos vengan con convicción. Y también es manifiesto que en la medida de que más alejados estén de Dios, su corazón empieza a supurar y su conducta empieza a ser terrible. Y la relación contigo como autoridad, ni se diga, complicada. Hay una promesa en la Biblia, que es de donde vamos a iniciar todo lo que vamos a construir este 2018. La promesa se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Casualmente, bueno, no casualmente, tiene un propósito. Son los últimos dos versículos, escucha, son los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Y dice lo siguiente: he aquí, es el Señor hablando por medio del profeta Malaquías, y dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y luego dice el propósito por lo cual va a enviar al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Seguramente tú recuerdas la historia de Elías cuando estaba en el Monte Carmelo. Es una historia que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en toda la extensión. Resulta ser que Elías era un profeta que consideraba que ya no había nadie más que él como profeta de Dios. Dios lo había levantado en ese tiempo para combatir a los profetas de Baal, que cada vez se multiplicaban más y más y más y más. Eran falsos profetas que profetizaban lo que el rey Acab y su esposa Jezabel querían que profetizaran. En realidad no les hablaba Dios, les hablaban los reyes para manipular al pueblo. Entonces Elías se determina en una ocasión y reta al rey Acab y le dice: tráete tus profetas de Baal y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y mira, le vas a pedir a tus profetas que levanten un holocausto y que ellos empiecen a clamar a su Dios, para que entonces su Dios envíe fuego del cielo y consuma su holocausto. Y yo haré lo propio con mi Dios. Y estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí. El problema de este pueblo es que están claudicando entre dos pensamientos. Quiero que subrayes tú esto. Están claudicando entre dos pensamientos. De tal manera que para que ya no claudiquen, el Dios que se manifieste con esa intensidad de poder, todos estaremos de acuerdo que Él es el Dios. Era un reto. En este tiempo, el Señor cierra el Antiguo Testamento con una palabra profética que se va a empezar a desarrollar en la dispensación de la gracia, que es donde estamos viviendo ahorita. Y la palabra profética era exactamente el mismo desafío. Era una necesidad de que nosotros volquemos el corazón para con nuestros hijos, para con el Padre, para que entonces podamos hacerlo con nuestros hijos y en consecuencia nuestros hijos para con nosotros. ¿Estás acá conmigo? Y de la misma manera como en aquel entonces, también estamos claudicando entre dos pensamientos. Mira, en aquel entonces los pensamientos en el que claudicaban era el siguiente. El pueblo decía: mira, vamos a ir a adorar a Dios, a Jehová, y le vamos a llevar ofrendas y todo lo que tú quieras, pero también vamos a consultar a los Baales. Digo,
¿qué tal si sí? Entonces el pueblo empezó a practicar eso de claudicar entre dos pensamientos. ¿Sabes de qué manera nosotros claudicamos entre dos pensamientos? Que no estamos tan determinados a volcar nuestro corazón al Padre. Y como consecuencia no tenemos la unción, la autoridad y el poder para poder volcar nuestro corazón para con nuestros hijos. Y por consecuencia nuestros hijos no vuelcan su corazón para con nosotros. Entonces hoy en día tenemos en la iglesia de Cristo familias incompletas. Los padres por un lado y los hijos por otro. Estaba Elías desafiando a todos los profetas de Baal. Los profetas fracasaron. Ese tal Dios no existía. Ese demonio llamado Baal no tenía el poder creativo que tiene nuestro Dios. Y no fue capaz de enviar fuego del cielo para consumir su holocausto. De tal manera que se cumple el tiempo. Y Elías dice: es mi turno. Es mi turno. Elías eleva un poquito el grado de dificultad y dice: tráiganme 4 cántaros de agua. Cada cántaro traía 12 litros y los derramó en el holocausto. Tráiganme otros 4. 3 veces pidió 4 cántaros de agua para derramarlos sobre el holocausto. Y a mí me parece impresionante lo que Elías ora. Elías clama, voltea su rostro para con el Señor y le dice: respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién es Dios? Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Jehová se manifestaba como el Todopoderoso, como el Creador, como el sol de justicia. Pero por allá a lo lejos el profeta Isaías lo empieza a mostrar como Padre. El Antiguo Testamento termina con esta profecía de Malaquías apelando al hecho de lo que hizo Elías. El pueblo en aquel entonces no tenía la experiencia de tener un acercamiento con el Padre Celestial, porque no se los habían presentado como tal. Era el Dios celoso, el Dios contundente, el Dios que estaba muy determinado a llamar a cuentas a aquel que transgredía la ley. Mas sin embargo, cuando Elías clama y le dice: respóndeme, oh Jehová, para que este pueblo vea tu interés en que su corazón se vuelque para contigo. Esa fue la oración de Elías. Y dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es una manifestación de poder impresionante. Solo porque Dios tenía el interés de que su pueblo volcara su corazón para con él. Y dice que viendo todo el pueblo lo que había acontecido, todos cayeron de rodillas y empezaron a decir: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. No perdamos más tiempo. Jehová es el Dios. Démosle la espalda a Baal y concentrémonos en seguir a Jehová. Se había cumplido el propósito. En este tiempo, Dios también quiere cumplir el propósito para que tú vuelques el corazón para con Él.
y entonces tengas la capacidad y las herramientas para que lo vuelques con tus hijos. Y como resultado de esto, tus hijos en unidad contigo. Sabes, el 2018 es lo que va a pasar en tu familia. Yo no sé cuántos les pudiera alentar esto. Seguramente aquí en esta sala hay papás que tienen hijos pequeñitos y de repente visualizan muy lejos una manifestación de rebeldía con tus hijos. Dice, bueno, yo no tengo gran problema. Quizá cuando esté más grande entonces tendré problemas y entonces estaré sentado en un lugar como este para ver qué Dios me dice. No es así. Yo lo viera desde la óptica que tienes el privilegio de estar aprendiendo desde ahorita, para que tengas la capacidad de instruir a tus hijos desde pequeñitos. Pues la noticia es que esa misma manifestación de poder que hizo en aquel entonces en el Monte Carmelo el Señor, es la misma manifestación de poder que el Señor quiere hacer en tu hogar, en tu familia, en tu persona y con tus hijos. El Señor quiere que vuelques tu corazón para con Él, para con tus hijos, y tus hijos volverán su corazón para con Él, contigo. Y es Dios mismo el que se va a encargar de sanar el corazón, de limpiar las heridas, de quitar la amargura, de quitar la incredulidad que quizá puedan tener tus hijos y de restaurar tu familia. Es lo que Dios quiere hacer el 2018. ¿Cómo hacerlo? Y aquí empieza lo sabroso. El Señor nos entrega la provisión necesaria para poder hacerlo. Y esta provisión necesaria se llama el espíritu de Elías. Elías en hebreo significa Jehová es Dios. Si regresamos un poco a la historia, cuando sucede que desciende fuego y todo el pueblo se postra, podemos entender entonces que en hebreo estaban diciendo, Elías, Elías. Es la provisión que Dios nos entrega en este tiempo para poder cumplir su propósito. El espíritu de Elías es la provisión que Dios ha derramado sobre nuestras vidas para que se pueda cumplir la promesa de Dios. Las promesas de Dios son buenísimas y es lo único que nos garantiza que nuestros hijos representen una simiente piadosa. ¿Está acá conmigo? El día que tú partas, que tengas la certeza de que tus hijos van a estar firmes haciendo lo correcto y van a seguir dejando un legado. En la promesa de Dios está la revelación del plan para su pueblo. Y el plan para su pueblo, que somos nosotros, es que seamos un pueblo lleno del Espíritu Santo. Que los padres seamos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guíe a ser los padres que necesitamos ser y los esposos que necesitamos ser. Déjame llevarte por un paseo por el Antiguo Testamento para poder entender. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba dictando los mandamientos, sucedió algo impresionante. Chútate esta. El Señor convoca al pueblo, convoca a todo el pueblo a las faldas del monte Oreb. Y el Señor, con voz de autoridad, con fuego, empieza a dictar los mandamientos.
El Señor mismo escribe los mandamientos en 2 tablas y se las entrega a Moisés. Cuando Moisés se integra al pueblo, el pueblo estaba extraordinariamente bien organizado y va una comitiva de los príncipes de cada tribu. ¿Está acá conmigo? Y van con Moisés y le dicen: Moisés, hemos visto la gloria de Dios. Es impresionante lo que vimos. Todavía no podemos dejar de temblar. ¿Qué necesidad tenemos, Moisés, de morir nosotros? Nos hemos puesto de acuerdo todos nosotros para determinar que seas tú el que vaya a la presencia, que Dios te hable a ti y tú nos hables a nosotros. Y vamos a hacer lo que nos digas. Escucha con atención. El propósito de Dios era hablarle a todo su pueblo. Pero el pueblo se cuarteó. Moisés les dice: déjame consultarlo con Jehová. Sube Moisés. Y me resulta impresionante que el Señor no le dio la oportunidad de que le platicara nada. El Señor dice: ya sé, ya escuché. Qué impresionante. Cuánta necedad. Ve y diles que así va a ser. Yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a ellos. Pero les vas a hablar de la forma en que yo te lo diga. ¿Estamos claros? Empieza la historia en Deuteronomio 6. La primera instrucción para Moisés. Moisés, tú no le vas a hablar a las mujeres. ¿Están acá conmigo? Yo te voy a instruir a ti y tú vas a convocar a los varones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Varones, ¿estás acá conmigo? El Señor determinó que la visión y el propósito para su pueblo fuera entregado por Moisés, que es un tipo sacerdote, es un tipo pastor de la congregación, como un conducto que informa la visión de Dios. Pero a los varones. No quiero a ninguna mujer ahí. Solo varones. Qué importante eres para Dios. Es interesante esto. Y empieza diciendo el versículo 1. El 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis en obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Imagínate un lugar alto y quizá 2, 3 o hasta 4 generaciones sentadas juntas. El bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto. Varones. Eran los que tenían el derecho y la responsabilidad de estar ahí recibiendo la instrucción. Y Moisés empieza en el versículo 1 comunicando la visión, mandamientos, decretos, estatutos y juicios, comunicando lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Pero el pastor solo comunica. ¿Estas acabaron?
El pastor solo comunica. El éxito en la implementación de la visión de Dios, ¿de quién dependía? De los varones. Ouch. Tenemos un broncón. Versículo 2 dice, escucha: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Atención acá. Moisés empezó diciendo: te comunico cuáles son los mandamientos, estatutos, decretos y juicios. Te los comunico. Y el versículo 2 dice: para que temas a Jehová Dios, guardando los estatutos, mandamientos, decretos y juicios. O sea, la garantía del éxito depende de ustedes. Es lo que literalmente Moisés le está diciendo a los varones, ¿cierto? Por más que lo he intentado, yo no he podido ir y dejar de pecar por ti. ¿Cómo? Quien guarda los mandamientos es cada uno de nosotros. ¿Me están siguiendo todavía? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Está claro acá? Y las niñas en casa, donde debiesen de estar las nuestras ahorita. ¿Cierto, no? Pero mira, más vale creerlo que averiguarlo. Todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Pon atención, varón. Estamos viviendo tiempos en donde hay un alto índice de niños huérfanos, que no es otra cosa más que padres muriendo anticipadamente. ¿Sabes por qué? Porque no están dispuestos a guardar los estatutos, decretos y mandamientos y juicios. Por eso dice: para que tus días sean prolongados. Si lo parafraseo al revés, si no guardas todo esto, tus días serán cortos. Estamos claros con eso, ¿no? Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos en obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Con claridad sabemos cada uno de nosotros que Dios nos ha prometido prosperidad, que Dios nos ha prometido que nos va a ir bien, que nos va a multiplicar. Pero la condicionante es guardar sus mandamientos. Somos nosotros. Ahora, operativamente, solo para descargarles un poquito, ¿no? Antes de entrar a lo rudo. Operativamente, ¿te acuerdas aquella historia donde el rey David derrotó a los filisteos? La Biblia dice de esta forma: y David derrotó a los filisteos. Te pregunto, ¿tú crees que David haya bajado con la espada y se haya merendado a todos los filisteos? Claro que no, era el rey. Seguramente David se subió en algún monte y empezó a guiarlos, a dirigirlo. Por allá, cuidado con la retaguardia, por allá te están entrando. Dirigiendo. Para nosotros estamos llamados a ser los directores de la orquesta en la familia. ¿Están acá conmigo todavía? O ya se pusieron en modo no me importa. Y si es posible, duérmete con los ojos abiertos.
quedamos que es el fundamento, esa es la primera enseñanza. Lo hermoso de Dios es que te dice cómo. Y lo más hermoso es que está bien fácil. Lo complicamos nosotros. Es el tema. Somos los líderes de casa. Y hágame un favor, varón. Si tú quieres saber si tú eres el líder de tu casa en este momento, hay una clave, hay una fórmula para saberlo. ¿La quieres conocer? Cuando tú tienes necesidad de decirle a tu esposa que tú eres el que mandas, entonces no mandas. ¿Estás acá conmigo? Esa es una realidad. Y te voy a explicar por qué. Porque la autoridad no la ganas ni la peleas, ya te la dio Dios. Y esa se nota. ¿Están acá conmigo? Así que no pelee lo que ya tiene. No luche por algo que no tiene que luchar. Ah, pastor, que no conoce a mi señora. Hay un principio donde no hay ejercicio de poder y de autoridad. Alguien viene y llena el hueco. Está bien brutal. ¿Estamos? Cuando nosotros no conocemos de Dios y no sabemos cómo ejercer la autoridad y para qué es la autoridad y cómo viene la responsabilidad de nosotros y cuál es el propósito, cuál es el resultado que debo de dar, pues me guío por lo que escucho, ¿no? Y de repente tomo de referencia al compadre, ¿no? Compárate con Cristo. Retomando Deuteronomios. Es responsabilidad nuestra que se cumpla el plan de Dios. Es el acondicionante para que te vaya bien y para que se te multiplique grandemente. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero que pongas atención aquí. Aquí está la clave. El corazón del Padre debe primero de volcarse para con Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No hay espacios de regateos. Cuando te digo que no hay espacios de regateos, es que todo es todo. El Señor no se conforma con el 90 ni con el 99%. Todo es todo. Y luego dice algo bien impresionante, varones. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Sobre es encima de. ¿Cierto? O sea, por encima de lo que tú piensas, de lo que tú creas, de lo que tú sientas. Lo que te estoy diciendo es ley y regla. Y esto que te estoy entregando tiene que estar por encima de tu corazón. Porque cuando involucras el corazón es bien engañoso y perverso. Y entonces crees tener la oportunidad de adaptar el mandato. Y terminamos adulterando el evangelio. ¿Qué es adulterar el evangelio? Es tomar la Biblia y decir, Biblia, adáptate a mi estilo de vida. Tu vida la adaptas a la palabra de Dios.
Hasta ahí la instrucción de Dios para con los varones. Respecto a la promesa, respecto a la bendición, a la multiplicación. Y luego viene lo bueno. Verso 7. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pastor, y nos va a dar una lista de versículos para cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando andemos por el camino. Aquí hay una clave. Cuando tú lees la palabra, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de palabra, lo que va a salir de tu boca es palabra. Si no sabes qué palabra, el Espíritu Santo sí. Y de repente la plantará en tu corazón y en tus labios. Y estarás modelando para con tus hijos lo que es el Señor. Siguiente versículo dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Hace algunos años conocí a un judío ortodoxo, radical. Venía a Culiacán porque estaba ofertando un negocio, una oportunidad de negocio. Entonces yo me reuní con él con todos los cuidados que implica hacer negocios con un judío. Y el tipo llega y un hilo colgando de sus manos, y en la frente un hilo. Este vato que apenas iba conociendo el evangelio. Pero hay judíos que lo hacen literal, No te estoy pidiendo eso. Lo que te estoy sugiriendo es que tus hijos, cuando te vean, vean a Cristo. Y sabes una cosa, varón, eso cuesta mucho. Eso cuesta demasiado porque, sabes, tu casa lo consideras tu campamento de batalla, en donde te desplayas. Y de repente donde más mal nos portamos es en casa. Donde más majaderías decimos es en casa. Donde más mal hablamos de los pastores es en casa. Y nuestros hijos escuchando. ¿Cuántas veces nos han sentado a la mesa del comedor? Y empiezan a comer y empiezas a platicar tú y tu esposa, y de repente te sorprendes que estás criticando a la iglesia, la misma iglesia que Dios ama con tal intensidad que dio su vida por ella, y tú criticándola, y nuestros hijos escuchando. Y estás acá. Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
El problema que nos olvidamos bien pronto, porque muchos seguimos claudicando entre dos pensamientos. En lugar de abrazar la identidad que tenemos en Cristo, queremos adaptar nuestra identidad al mundo. Queremos seguir agradando a la gente en lugar de agradar a Dios. Cuando tu corazón, en lugar de volverse al Padre y a tus hijos, se vuelve hacia tu trabajo, se vuelve hacia el mundo, se vuelve a tratar de ser alguien importante, jamás tus hijos volverán su corazón a ti. La única forma es volcarlo para con Dios. El modelo de Dios, el modelo perfecto de Dios. El grave problema, repita conmigo, mi debilidad. El hombre es débil. Ese mismo pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Llegó otra generación con otro líder, Josué. Pero era el mismo pueblo, el mismo Dios, las mismas instrucciones, el mismo propósito. El pueblo estaba lleno de obstinación. Esa nueva generación que llega a poseer la tierra prometida estaba tan entusiasmada porque Dios había cumplido la promesa. Todos fueron testigos de que verdaderamente de esa tierra fluía leche y miel. Era un contentamiento impresionante. Aquellos que estuvieron durante más de 40 años en el desierto llegaron a poseer la mejor tierra del universo. Y en un día eran poderosos, tenían recursos y se olvidaron de Dios. Josué estaba liderando ese pueblo. Estaba a punto de morir Josué. Y Josué se avienta el último discurso en vida. Y les dice en Josué 24:14. Imagina esta escena. Te va a ayudar mucho si echas a volar tu imaginación y lo ilustras. Imagina a todos los papás contentos, ricos, con posesiones. Josué los convoca. Y nuevamente, solo varones. Pero había algo diferente en esa ocasión. Estaban los adultos medianamente poniéndole atención a Josué. Pero los hijos estaban más ocupados en divertirse, en entretenerse, que no supieron qué era lo que estaban haciendo ahí. Entonces Josué se pone de pie y les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad.
Varones tienen que temer a Dios y dejen de aparentar que aman a Dios si no lo aman. Necesitas quitar de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, por lo cual no entraron a la tierra. Sirvan a Dios. Y si les resulta malo servir a Jehová, ahorita escoge a quién sirves. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Si te resulta malo servir a Jehová, decídete si a los de Egipto o a los de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hablaré de la alabanza sobre Josué. Estaba el espíritu de Elías. Josué era un hombre que todos los días volcaba su corazón para con Dios, que todos los días volcaba su corazón para con sus hijos, y sus hijos como respuesta volcaban su corazón hacia con él. Por eso Josué no dudó en comprometerse delante de Dios y decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque yo falte, porque estaba muriendo, aunque yo falte, mis hijos van a seguir sirviendo a Jehová. Yo te pregunto, en este momento, ¿tendremos la facultad de comprometernos de la misma forma? En el verso 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: muy catalal contesca, que la boca se te haga chicharrón, Josué. ¿Qué vamos a andar sirviendo a los dioses egipcios y a los dioses de los amorreos? A Jehová vamos a servir. Pero el verso 19 está bien brutal, porque su líder, quien los pastoreaba y los conocía, dijo una gran verdad. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no vas a poder. Imagínate que yo ahorita dijera: algún hermano que el día de mañana me pudiera ayudar a venir a quitar las sillas para trapear y volverlas a poner. Yo: no vas a poder, Dago. Andar pudiendo. Qué gacho, ¿no? Josué les dijo: no van a poder. Yo me imagino a Josué con su corazón despedazado. No vas a poder. Porque Él es Dios santo y Dios celoso, y Él no va a andar sufriendo con tus berrinches. ¿Están acá? Él no va a andar sufriendo con tus berrinches. Él no tiene tiempo de atender berrinches. Él quiere gente comprometida, que verdaderamente abrace la visión para que su familia sea diferente. Imagínate el golpe para el pueblo. El pueblo en el fondo sabía que lo que les estaba diciendo Josué era cierto. Pero el pueblo, que era un experto en la apariencia, en el verso 24 le vuelve a responder a Josué y le dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hasta coro le hicieron. Entonces Josué hizo esto: mira, no me voy a poner a discutir contigo lo que yo sé que va a pasar. Tú dices que sí,
Mi obligación es creerte. Pero yo no me voy a quedar en medio de esta situación. Vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto, dice. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio los estatutos y las leyes. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová, que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mientáis contra Dios. Verso 31 dice, verso 31: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Atención aquí. Esta es la parte más triste de cuando un padre se resiste a volver su corazón a Dios y a los hijos. Dice que todo Israel sirvió a Jehová, pero mientras Josué estuvo vivo, y mientras los ancianos, que era el equipo ministerial de Josué, estaban vivos. ¿Sabes qué significa eso? Que sobre Josué estaba el espíritu de Elías, y como consecuencia estaba permeando o impartiendo ese mismo espíritu sobre los ancianos que lo rodeaban. Pero el pueblo solamente se conformaba con tener un líder ungido. Se conformaban con tener un líder que tenía una hermosa familia en Cristo y que todo le servía. Ay, mira qué bonito se ven los Josués. Pero ninguno entendió que el mismo espíritu de Elías que estaba sobre Josué es para todos ustedes también. Muere Josué, mueren los ancianos, y el mismo pueblo al que el Señor le entregó el modelo de familia, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Varones, sobre tu vida, en el preciso momento que tuviste la capacidad de concebir a tus hijos, en ese mismo momento vino sobre ti autoridad, vino el poder, la unción, la fuerza para un padre. El Señor ha dejado la provisión para garantizar que tu familia esté en unidad en Cristo. Es el espíritu de Elías. Ponte sobre tus pies. Tenemos dos caminos, mis amados hermanos. Abrazamos el modelo de familia del Señor, o padecemos como esa generación. En el libro de Reyes hay un resumen de todo esto. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel, escucha, hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová.
Sabes que hasta el día de hoy somos muy dados a hacer algunas cositas en lo secreto, ¿cierto? La integridad del hombre se manifiesta en lo secreto, cuando nadie te está viendo, pero tienes conciencia de que Dios sí. Dios nos ha llamado a modelarle a nuestros hijos una vida piadosa, amando a Dios, del tamaño que estén tus hijos, de cualquier edad. El espíritu de Elías los va a alcanzar. Tenemos dos caminos. Y voy a hacer un llamado al altar a todos aquellos varones que quieran volcar el corazón para con Dios, para después volcarlo para con tus hijos, y que el resultado sea que tus hijos y tú estén en unidad. Yo no sé cuántos de ustedes pudieran tener una mala relación con sus hijos ahorita. No lo sé. Pero esta promesa es infalible. No termina el 2018 cuando levantamos las manos en señal de victoria, porque conozco a mi Señor. Es el tiempo. Si tú reconoces que has hecho cosas secretamente, si tú reconoces que todavía andas entre dos pensamientos, es el tiempo de que caigamos de rodillas y digamos: Elías, Jehová es el Señor, y yo vuelco mi corazón para con Él y para con mis hijos. El que quiera de esto salga de su silla y venga al altar, y vamos a orar todos juntos mientras adoramos. Es el tiempo que levantes tus labios, tu voz, y le digas: Señor, aquí estoy delante de tu presencia.
Durante mucho tiempo, Señor, estaba dependiendo de mis fuerzas, de lo que yo creía, de lo que yo pensaba. Estaba claudicando entre dos pensamientos, Señor. Y esto me impedía volcar mi corazón para contigo. Me limitaba en amarte con toda mi fuerza. No me daba cuenta, Señor, que estaba limitando el crecimiento espiritual de mis hijos. Me estaba convirtiendo en piedra de tropiezo. Pero ahora, Señor, reconozco que tú eres Dios y que tú eres el único, Señor, que ha modelado el estilo de vida perfecta de la familia. Recae la responsabilidad directamente en nosotros los varones. Estás esperando que nos levantemos como líderes, como aquellos que enseñan a sus hijos la palabra. Perdónanos si no lo hemos hecho. Me comprometo, Señor, a empezar. Me comprometo, Señor, a que mi estilo de vida en casa le modele a mis hijos el amor que yo digo tenerte. Y profetizo sobre este 2018 que de la misma manera como lo dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero la respuesta que tú me darás es: si puedes, hijo, porque te he dado el espíritu de Elías, te he dado la capacidad de amar a tus hijos por encima de las circunstancias. Y te prometo que el corazón de tus hijos vuelve para contigo. En el nombre de Jesús.